Bienvenidos a Protocolear. Estamos acostumbrados a ver en muchas noticias hablar de que determinadas personas se saltan el protocolo porque se colocan en un sitio u otro a la hora de participar en un acto, y de ver a los responsables de protocolo corriendo de un sitio a otro para colocar a esa persona en un lugar determinado dentro de un acto público. El pensamiento que nos surge es: ¿la cosa realmente es tan importante? Pues sí lo es, y hoy vamos a explicarlo. En el capítulo de hoy, ¿por qué mi sitio es más importante? Soy Julio y me acompañan Dolores, Marta y José Manuel. Comenzamos. Protocolear. Un podcast donde descubrimos los secretos del protocolo y compartimos historias. Todos en nuestra vida cotidiana nos hemos encontrado situaciones en las que hemos intentado ocupar un puesto en una situación concreta, simplemente porque consideramos que es el mejor. Exacto, Julio. ¿Quién no ha vivido la situación de una comida familiar en la que alguien se quiere colocar en un sitio concreto de la mesa y dicen: tú siéntate aquí, que es el mejor sitio o el sitio más importante? Y también, como comentabas, hemos visto muchas veces en tertulias y en programas de televisión cómo se habla de una persona que no estaba correctamente colocada en un acto o no ocupaba el sitio que le correspondía. Realmente estamos hablando de algo que tenemos asumido de forma inconsciente, pero que seguro que tiene una razón. Pues estamos hablando de algo que tiene además un nombre: proxémica o proxemia, y que seguro que no has oído nunca con ese nombre, pero inconscientemente lo utilizamos. La proxémica es una parte de la semiótica. Ya llevamos dos palabras raras. Vamos a empezar con la semiótica, para luego explicar qué es la proxémica. La semiótica es la ciencia que estudia cuáles son los signos que utilizamos para comunicarnos. Pues bien, la proxémica se dedica al estudio de cómo utilizamos el espacio y qué significado tiene nuestra posición dentro del espacio. Es decir, la posición de las personas, la distancia entre ellas, los objetos con los que interaccionan, las posturas que se utilizan. Está muy relacionado con lo que conocemos habitualmente como comunicación no verbal. Pues sí, José Manuel. Es verdad que nuestra comunicación no se reduce solo a hablar o entender una lengua. Hay muchas más formas de comunicarse con nuestro entorno que refuerzan el mensaje que estamos transmitiendo oralmente, o incluso que son un mensaje en sí mismas sin necesidad de hablar. Pero no me queda muy claro qué tiene esto que ver con el protocolo. Cuando hablamos de protocolo y de la organización de actos, no podemos dejar de lado que estamos utilizando una herramienta de comunicación no verbal. Siempre que organizamos un acto, estamos creando una puesta en escena en la que poder transmitir y reforzar los mensajes en los que se centra el acto. De esta manera, la proxemia se convierte en una herramienta muy importante a la hora de planificar y diseñar un acto. Esta es la causa de que en muchas ocasiones nos encontremos con actos en los que no se termine de entender qué es lo que se está buscando y cuál es el mensaje que se quiere transmitir con él. Y al mismo tiempo, por eso es tan importante planificar la puesta en escena del acto para conseguir el resultado buscado. Perfecto, pero realmente estamos hablando de un término muy amplio que afecta a muchos aspectos, y hemos dicho que en este episodio de hoy íbamos a hablar del sitio que se ocupa en un acto. Como bien hemos dicho al iniciar este episodio, en muchas ocasiones oímos hablar de que esta persona no está colocada en el sitio que le corresponde. Por eso, al diseñar un acto, una de las cosas que se tienen que plantear el organizador es: ¿quiénes son los asistentes? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué papel van a desempeñar dentro del acto? ¿Cómo puedo hacer que el sitio que ocupen me ayude a conseguirlo? Pues una de las primeras cosas que tenemos que plantear en un acto, desde el punto de vista de la proxemia, es cómo vamos a visualizar quiénes son las personas más importantes que acuden y de qué forma u otra van a tener un papel protagonista en él. La forma habitual de visualizarlos es colocarlos en un espacio que denominamos normalmente la presidencia. Este espacio suele ser el lugar más visible y en el que se centra la atención de todas las personas que participan en él. Por ejemplo, si estamos organizando un acto en un auditorio, normalmente esta presidencia la vamos a situar en el escenario, porque todos los asistentes están mirando hacia ese espacio y conseguimos que se convierta en el centro de atención.
Pero en el caso de que en ese auditorio fuésemos a ver el estreno de una obra de teatro, como el escenario estaría ocupado por los actores que van a representar esta obra, en ese caso, una forma de visualizar, según la proxemia, a estas personas más importantes sería la de colocarlas en la primera fila del teatro. Ese sería un primer paso. Luego entramos en el paso de decidir qué personas van a estar ocupando este puesto en la presidencia. ¿Cómo vamos a hacer para visualizar quién es la más importante y quiénes son los que lo acompañan y por qué? Si las personas que ocupan la presidencia están en el sitio más visible del acto, entonces la persona más visible de todas las que ocupan la presidencia tendrá que ser la persona más importante o la que se le quiere dar más importancia en esta situación. ¿Cómo sabemos cuál es el lugar más destacado? Pues aquel en el que nos fijamos de forma instintiva, que es la posición central. Cuando entramos en un espacio, dirigimos la vista siempre hacia la posición central de ese lugar, porque nos permite tener una visión panorámica lo más completa de lo que hay en ese lugar. Y a partir de allí es cuando empezamos a mirar de forma detallada a ambos lados para completar la información que necesitamos. Por eso, en esta posición central es donde colocamos a la persona más importante de ese acto. Otro de los aspectos importantes a la hora de planificar esta puesta en escena y visualizar la importancia de los asistentes es lo que tiene que ver con la cercanía a la posición central. Según esto, una persona cuando esté sentada más cerca de la persona que ocupa el centro, está en una posición más importante que el que está en un extremo. Esto es algo que hemos vivido todos desde pequeños. La típica situación en la que yo me quiero sentar al lado de X persona, que para mí en ese momento es la más importante. Y el poder estar sentado cerca de ella me hace sentirme más importante que el que está más lejos. Algo tan sencillo y que hemos experimentado todos de forma espontánea, también se aplica en el protocolo cuando organizamos actos y queremos visualizar la importancia de las personas y el sitio que deben de ocupar para ello. Estáis hablando de aspectos que parecen innatos, espontáneos, y que de alguna forma pues todos lo haríamos de la misma manera. Pero hay muchos aspectos de la proxemia que utilizamos a la hora de planificar los actos que no son tan innatos, sino que tienen un componente cultural y adquirido por el entorno en el que nos hemos desarrollado. Pensad en cuántas ocasiones, en comidas, en cenas familiares, a la hora de sentarnos a la mesa, la persona que se coloca en la punta de la mesa decimos, colócate ahí y presides, porque entendemos que ese puesto es el más importante de todos. Es lo que en el ámbito del protocolo llamaríamos una presidencia inglesa, pero que en otras culturas es habitual hacerlo de otra forma, colocando a la persona más importante en el centro del lateral de la mesa, para que esté rodeado de sus invitados. Es lo que en protocolo llamaríamos una presidencia francesa. Pero en este caso ya estamos hablando de algo que no es innato y espontáneo, sino que es algo que por nuestra educación y en la cultura en la que nos hemos desarrollado y criado, pues lo hemos ido adquiriendo por imitación. Hay otro aspecto que habitualmente también es cultural. Es el de colocar a las personas a la derecha o a la izquierda de esta persona que hemos dicho que es la más importante. En nuestra cultura occidental, latina, por ejemplo, el puesto a la derecha de la persona más importante se considera mejor que el puesto de la izquierda. Somos una cultura diestra, en la que hasta hace relativamente poco utilizar la mano izquierda se consideraba como de mal gusto y que se forzaba muchas veces en corregirlo. Seguro que todos conocéis algún caso de algún familiar de más edad que os pueda contar que había algún compañero suyo en el colegio al que le obligaban a escribir con la mano derecha, a pesar de que era zurdo. Como curiosidad, por si no lo sabéis, el rey Juan Carlos es de natural zurdo, pero se le obligó a aprender a escribir con la mano derecha porque no estaba bien visto que un miembro de una familia real fuese zurdo. En esto tuvo mucha influencia la religión. Si alguno o alguna de vosotros recordáis el texto del credo en la religión católica, nos dice que los justos están sentados a la derecha de Dios, y así se representan en el arte, colocando a la izquierda los condenados que arden en el infierno. Fijaros hasta qué punto esto tuvo influencia que en castellano antiguo la derecha se dice diestra y la izquierda se dice siniestra, palabra que hoy utilizamos para significar algo que es malo o negativo. Cierto, Julio. Ahora estaba pensando en cómo en el caso de los países de tradición musulmana, sin embargo, la posición izquierda para ellos es más importante que la derecha. Y de hecho su escritura se lee de derecha a izquierda y la nuestra de izquierda a derecha. Según esto, entonces en las normas de proxémica que ellos aplican al protocolo lo hacen de forma inversa a como lo hacemos nosotros.
Aquí se ve claro este aspecto de que una parte de la disposición de los espacios y de las personas en un acto también tienen un fuerte componente cultural. Es curioso hasta qué punto este tema se refleja luego en el arte también, y cómo en multitud de representaciones artísticas se utilizan estas normas de colocar al más importante en el centro y al siguiente en importancia más cerca del centro. Y me han venido a la cabeza dos ejemplos. El caso de la Santa Cena de Leonardo da Vinci, donde claramente en el centro aparece la figura de Jesús y como el discípulo más importante aparece primero a su derecha. O el caso del juicio final en la Capilla Sixtina, donde los justos que se han salvado están situados a la derecha de la figura central y, sin embargo, los condenados están situados a la izquierda. Y si nos vamos ya al protocolo, pues es el momento de fijarnos en las fotografías que se hacen de los actos y que son las que aparecen en la prensa. Las fotos siempre suelen hacerse en ese espacio donde se sitúan las personas más importantes. Y siempre veremos en el centro colocadas a la persona más importante de todas, y la que habitualmente decimos que preside el acto. Y si nos fijamos más, veremos que las personas que están sentadas más cerca de esta persona que ocupa el centro nos está señalando que son más importantes que las que se sitúan en el extremo. Y en la misma distancia respecto al centro, las que ocupan los puestos de la derecha son más importantes en esta puesta en escena que los que se sitúan a la izquierda. Me gustan los ejemplos que habéis puesto, tanto los de las obras de arte como los que habéis comentado de los actos. Creo que hemos descubierto qué es la proxémica y cómo hay que tenerla en cuenta a la hora de planificar un acto para conseguir transmitir el mensaje que estamos buscando con las personas. Ahora, cuando veamos fotografías o vídeos de actos, vamos a entender un poco mejor por qué se colocan unas personas y no otras en estos puestos, y cómo el sitio que ocupan visualiza la importancia que tienen cada uno de ellos. Así acabamos el capítulo de hoy. Próximamente habrá más capítulos. No te olvides de suscribirte al canal y compartirlo con tus contactos. Nos vemos en el próximo episodio de Protocolear.